Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Así dijo el Señor en el libro de Oseas, un profeta cuya historia desafía nuestra comprensión y nos obliga a confrontar las profundidades de la fidelidad divina y la infidelidad humana. Imaginen por un momento recibir un llamado de Dios, un mandato directo, claro, inconfundible, pero que desafía todo lo que creemos conocer sobre justicia, santidad y amor. Ese fue el destino de Oseas, un hombre común, un profeta de Israel, a quien Dios le encomendó una tarea que nos resulta incomprensible: casarse con una prostituta. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que un profeta, un hombre de Dios, sea llamado a unirse en matrimonio con alguien cuya vida estaba marcada por el pecado, la infidelidad y la deshonra? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el corazón de la relación entre Dios y su pueblo, y es a través de la historia de Oseas que se revela uno de los misterios más profundos y menos comprendidos de las Escrituras. Cuando pensamos en un profeta, imaginamos a un hombre santo, apartado del pecado, un mensajero de Dios que trae palabras de rectitud y juicio. Oseas, sin embargo, fue llamado a vivir un mensaje, no solo a proclamarlo. Su vida misma se convirtió en una parábola viviente, un símbolo doloroso de la relación entre Dios y su pueblo, Israel. El matrimonio de Oseas con Gomer, una mujer de dudosa reputación, no fue un accidente ni una decisión personal, sino un mandato divino que tenía un propósito profundo. Dios no le pidió a Oseas que se casara con Gomer para humillarlo o castigarlo. Tampoco fue para redimirla en un sentido romántico y simple. En realidad, este mandato tenía una intención mucho más oscura y dolorosa: reflejar la traición de Israel hacia Dios. El pueblo elegido había caído en la idolatría, se había apartado del Señor, y había seguido a otros dioses, cometiendo lo que en el lenguaje bíblico se conoce como adulterio espiritual. El matrimonio de Oseas fue una representación simbólica del dolor de Dios por la infidelidad de su pueblo. Gomer, la esposa infiel, encarna a Israel, una nación que había roto su pacto con Dios una y otra vez, persiguiendo los placeres del mundo y los ídolos paganos. Oseas, por su parte, simboliza a Dios mismo, un esposo fiel que, a pesar de la traición, sigue amando, sigue buscando, sigue perdonando. Pero ¿cómo podemos entender este amor que desafía toda lógica? ¿Cómo reconciliamos la justicia de Dios con su decisión de pedirle a un hombre justo que se una a una mujer infiel? Es en esta historia donde se revela uno de los mayores misterios de la fe: el amor de Dios es incondicional, persistente, y sobre todo, redentor. A través del sufrimiento de Oseas, Dios nos muestra la profundidad de su amor, un amor que no se rinde, que no se cansa, que siempre está dispuesto a perdonar, incluso cuando la traición parece imperdonable. Profundizaremos en cómo la vida de Oseas con Gomer no solo revela el amor de Dios, sino también su ira y dolor por la infidelidad de su pueblo, y cómo esta historia sigue siendo relevante para nosotros hoy. El matrimonio de Oseas con Gomer no fue solo un acto simbólico, sino una vivencia real, llena de emociones intensas y desafíos que revelan aspectos profundos del carácter divino y humano. Imaginen el momento en que Oseas recibe la orden de Dios. No fue una sugerencia, no fue una opción. Fue un mandato: ve, tómate una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución. Es difícil imaginar lo que pudo haber sentido Oseas en ese instante. Un hombre dedicado a la pureza, llamado a unirse con una mujer que simboliza todo lo contrario de la fidelidad. Pero Oseas obedeció. Y al hacerlo, se sumergió en una relación que, desde el inicio, estaba destinada a ser una fuente de dolor y desilusión. Gomer no cambió de la noche a la mañana. No hubo un final feliz inmediato. En lugar de eso, Oseas enfrentó una realidad que muchos de nosotros ni siquiera podríamos soportar: la continua infidelidad de su esposa. La historia no nos da detalles de cada momento, pero podemos imaginar las noches en las que Oseas esperaba que Gomer regresara, sabiendo en su corazón dónde estaba, con quién estaba. Podemos imaginar el dolor que sentía, el conflicto interno entre el deber y el deseo de renunciar. Sin embargo, este dolor que Oseas experimentaba no era en vano. Era un reflejo, una sombra del dolor que Dios mismo sentía por la infidelidad de Israel. Aquí no estamos hablando de un Dios distante, indiferente, que simplemente observa desde los cielos.
Estamos hablando de un Dios profundamente involucrado, que siente el rechazo y la traición como un esposo traicionado siente el dolor de la infidelidad de su esposa. El sufrimiento de Oseas no era solo personal, era divino. Este sufrimiento nos revela algo fundamental sobre el amor de Dios, es un amor que duele. No es un amor superficial que se limita a lo fácil o a lo cómodo. Es un amor que se adentra en las profundidades del dolor, que soporta el rechazo, que continúa buscando incluso cuando todo parece perdido. Es un amor que nos desafía, que nos incomoda, porque nos muestra que la verdadera fidelidad no se trata de evitar el sufrimiento, sino de enfrentarlo con valentía y perseverancia. Pero, ¿qué significaba esto para Israel en ese tiempo? Israel estaba viviendo un periodo de prosperidad material, pero espiritualmente se había apartado de Dios. La idolatría estaba rampante, y el pueblo había olvidado su pacto con el Señor. En lugar de buscar a Dios, Israel había comenzado a confiar en alianzas políticas, en la adoración de ídolos, en los placeres de la carne. Y Dios, a través del matrimonio de Oseas, estaba enviando un mensaje claro. Su amor no se retira ante la traición, pero tampoco permanece en silencio ante la infidelidad. Oseas, a través de su vida y su sufrimiento, se convierte en un eco de la voz de Dios, llamando a su pueblo al arrepentimiento. No es una llamada fácil. Es una llamada que requiere un cambio profundo, un abandono de los ídolos, un retorno al Dios que los amó primero. Y es aquí donde vemos la ira de Dios, una ira que no nace del odio, sino del amor. Un amor que se duele al ver a su pueblo alejarse, que se duele al verlos buscar en otros dioses lo que solo Él puede dar. En esta historia, Oseas no solo es un profeta que habla, sino un profeta que vive el mensaje de Dios. A través de su matrimonio, Dios nos muestra que su amor es apasionado, que su fidelidad es inquebrantable, y que su deseo de redención para su pueblo no conoce límites. El matrimonio de Oseas y Gomer, tan doloroso como simbólico, no fue solo una representación de la infidelidad de Israel, sino también un espejo en el que la humanidad entera puede ver reflejadas sus propias traiciones espirituales. Cada vez que Oseas buscaba a Gomer, que la traía de vuelta a casa después de que ella se había alejado nuevamente, no era solo un acto de perdón, sino una imagen poderosa de la gracia de Dios. Esa gracia que se extiende hacia aquellos que una y otra vez se desvían del camino recto, que buscan consuelo en lugares donde solo encuentran desolación. Oseas sabía, desde el principio, que su matrimonio no sería como los demás. No había lugar para las ilusiones románticas. Cada día estaba marcado por la incertidumbre, por el temor de que Gomer pudiera no regresar, por la angustia de saber que, aun cuando la tuviera a su lado, su corazón podría estar en otro lugar. Y sin embargo, Oseas permaneció firme, no por una esperanza ciega en el cambio inmediato de Gomer, sino porque comprendía que su papel en esta historia era más grande que su propio dolor. Su sufrimiento era parte del plan divino, un reflejo del sufrimiento de Dios por la infidelidad de Israel, pero también una ventana a la misericordia infinita que se extiende incluso a los más descarriados. Este matrimonio nos lleva a cuestionar nuestras propias nociones de justicia y gracia. En una sociedad que frecuentemente demanda retribución inmediata por la ofensa, el perdón repetido de Oseas hacia Gomer parece ir contra toda lógica. ¿Cómo puede alguien seguir amando a quien le traiciona una y otra vez? La respuesta, incómoda pero profunda, es que este amor no se basa en merecimientos humanos, sino en un compromiso divino. Oseas no amaba a Gomer porque ella lo mereciera, sino porque su amor era un reflejo del amor de Dios, un amor que persiste, que espera, que busca redimir en lugar de castigar. A medida que la historia de Oseas y Gomer se desarrolla, se hace evidente que el propósito de Dios no era simplemente demostrar su fidelidad a Israel, sino también subrayar la gravedad del pecado de la nación. Gomer, en su infidelidad, no representaba solo a una esposa descarriada, sino a un pueblo que había dado la espalda a su Creador. Cada acto de traición de Gomer era un recordatorio para Israel de cuán lejos habían caído, de cómo habían intercambiado la verdad de Dios por las mentiras de los ídolos. Pero, al mismo tiempo, cada acto de perdón de Oseas era una muestra de la disposición de Dios para restaurar, para renovar el pacto, para devolver la esperanza. La historia de Oseas y Gomer nos enfrenta con la realidad del libre albedrío humano y sus consecuencias. Gomer eligió una y otra vez alejarse de la seguridad y el amor que Oseas le ofrecía,
buscando satisfacción en lugares que solo la dejaban vacía. De manera similar, Israel, y por extensión la humanidad, ha elegido alejarse de Dios, creyendo que encontrará más satisfacción en los ídolos, en el poder, en las riquezas, en los placeres temporales. Pero, como Gomer, solo encuentran más dolor, más desolación, más esclavitud. Sin embargo, la historia no termina en la desesperanza. Aunque el pecado de Israel, simbolizado por la infidelidad de Gomer, es grave, la gracia de Dios, simbolizada por la persistencia de Oseas, es aún mayor. Esta narrativa nos obliga a considerar la naturaleza del arrepentimiento. Oseas no simplemente perdona a Gomer sin condiciones, su amor exige un cambio, una transformación, un retorno a la fidelidad. De la misma manera, el amor de Dios no es una licencia para el pecado, sino un llamado poderoso a la renovación, a la vuelta al camino correcto, al abrazo de un Dios que no se cansa de buscar a sus hijos perdidos. El matrimonio de Oseas y Gomer es, entonces, una lección viva de la tensión entre justicia y misericordia, entre el juicio y el perdón. Nos muestra que aunque el pecado tiene consecuencias devastadoras, la gracia de Dios siempre está al alcance, esperando que el pecador dé un paso hacia la reconciliación. Es un recordatorio poderoso de que, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, y que su amor, tan incomprensible como es, siempre tiene la última palabra. Mientras la historia de Oseas y Gomer se desenreda, se nos presenta un cuadro inquietante pero profundamente revelador de la condición humana y del corazón divino. Oseas no solo soportó la infidelidad de su esposa, sino que también asumió la responsabilidad de los hijos nacidos de esa traición. Los hijos de Gomer, cuyos nombres fueron ordenados por Dios, son otra capa en esta narrativa de juicio y misericordia, de pecado y redención. El primero de los hijos fue llamado Jezreel, un nombre cargado de significado histórico y profético. Jezreel fue un lugar de sangre, un recordatorio de las atrocidades cometidas por la casa de Jehú en su búsqueda de poder. El nombre de este niño, entonces, no era solo un nombre, era un presagio del juicio venidero sobre la casa de Israel, un anuncio de que Dios no pasaría por alto la injusticia y el pecado. Este niño, inocente de las decisiones de sus padres, llevaba en su nombre el peso del pasado, pero también el aviso de que la paciencia de Dios no era infinita. El segundo hijo, una niña, fue llamada Lo-ruama, que significa no amada o no compadecida. Este nombre es profundamente inquietante, pues refleja el dolor de un Dios que, después de soportar la infidelidad de su pueblo durante tanto tiempo, decide retirar su compasión. Es un recordatorio severo de que el amor de Dios, aunque persistente, no es un cheque en blanco para la desobediencia continua. Israel, representado por esta niña, se había vuelto tan endurecido en su pecado que había agotado la compasión divina. Pero incluso en este acto de juicio, hay un subtexto de esperanza. La retirada de la compasión no es necesariamente permanente, sino una llamada urgente al arrepentimiento. El tercer hijo, Lo-ammi, cuyo nombre significa no mi pueblo, es quizá el más devastador de todos. Con este nombre, Dios declara que la relación entre él e Israel ha sido fracturada por la continua idolatría y rebelión. Este es un momento crucial en la narrativa, porque lo que antes era un pacto inquebrantable ahora se presenta como roto. Israel ya no es el pueblo elegido, no por decisión de Dios, sino por su propia elección de rechazar a su Creador. Es una advertencia solemne de que la identidad como pueblo de Dios no es un derecho automático, sino una relación que debe ser mantenida con fidelidad. Sin embargo, el juicio de Dios nunca es su última palabra. Incluso en medio de estos nombres, cargados de juicio y dolor, hay un susurro de redención futura. La historia de Oseas no es simplemente una crónica de infidelidad y juicio, sino una promesa de restauración. Dios, a través de Oseas, deja claro que aunque Israel se haya alejado y haya roto el pacto, Él está dispuesto a restaurar la relación. Los nombres de los hijos, que en un principio eran símbolos de juicio, pueden ser redimidos, al igual que el pueblo de Israel. Jezreel, el lugar de la sangre, se convertirá en un símbolo de abundancia, Lo-ruama volverá a ser amada, y Lo-ammi será nuevamente reconocido como el pueblo de Dios. Este proceso de restauración, sin embargo, no es automático. Requiere un verdadero arrepentimiento, un cambio de corazón, una vuelta a Dios que no se limita a las palabras,
sino que se manifiesta en acciones. La historia de Oseas y Gomer, entonces, no es solo una historia de amor incondicional, sino también una advertencia de que el amor de Dios, aunque inmenso, requiere una respuesta genuina. Oseas, viviendo entre su pueblo, veía diariamente los efectos de la idolatría y la injusticia. Sabía que el juicio de Dios no era arbitrario, sino necesario para purificar a Israel y devolverle su verdadera identidad. Sin embargo, también sabía que el juicio siempre iba acompañado de una oferta de misericordia. Este es el gran misterio del amor divino, aunque Dios permite que el pecado traiga sus consecuencias, siempre deja la puerta abierta para el arrepentimiento y la reconciliación. En el matrimonio de Oseas y Gomer, y en los nombres de sus hijos, Dios nos revela la complejidad de su carácter, justo y misericordioso, severo y compasivo, juez y redentor. Nos muestra que la historia humana, con todas sus traiciones y fracasos, es también una historia de amor divino que no se rinde. Es un llamado a todos nosotros a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, a examinar nuestras propias infidelidades espirituales y a recordar que, aunque nos alejemos, el camino de regreso siempre está abierto. La vida de Oseas con Gomer, más allá de ser un simple relato histórico, se convierte en un mensaje vivo sobre el carácter de Dios y la profundidad de su relación con la humanidad. A través de este matrimonio singular, Dios muestra que su amor no es superficial ni momentáneo, sino un compromiso profundo y eterno, a pesar de las circunstancias más difíciles y del dolor más agudo. Cuando Oseas se casó con Gomer, probablemente lo hizo con la esperanza de que ella pudiera cambiar, de que su amor y dedicación podrían rescatarla de la vida que había llevado hasta entonces. Sin embargo, Gomer no solo no cambió, sino que su comportamiento se convirtió en una fuente constante de humillación y dolor para Oseas. Imaginen por un momento la desesperación de un hombre que, sabiendo que es fiel, se ve obligado a vivir con la traición diaria, una traición que no solo es personal, sino pública. Oseas se convirtió en el blanco de las miradas de aquellos que veían su matrimonio como un escándalo, como un fracaso, y sin embargo, él continuó amando. Este aspecto de la historia subraya una verdad incómoda. El amor verdadero no siempre es recompensado de la manera que esperamos. En la cultura de hoy, donde las relaciones se basan a menudo en lo que uno puede obtener del otro, el amor de Oseas por Gomer nos recuerda que el amor, en su forma más pura, es sacrificial. Es un amor que elige permanecer, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el objeto de ese amor no lo merece ni lo corresponde. Oseas vivió en una época en la que Israel estaba prosperando económicamente, pero espiritualmente estaba en bancarrota. La idolatría y la corrupción estaban en todas partes, y el pueblo de Dios había abandonado su pacto, prefiriendo los placeres y las riquezas temporales a la obediencia y la comunión con el Creador. En medio de esta decadencia, Oseas no solo proclamaba el mensaje de Dios, sino que lo vivía en su propia carne. Su sufrimiento, su amor no correspondido, su persistente fidelidad a Gomer, todo esto reflejaba el sufrimiento de Dios al ver a su pueblo apartarse una y otra vez. Es interesante notar que, a pesar de las repetidas traiciones de Gomer, Oseas no la abandona. Cuando ella cae en la esclavitud, ya sea literal o figurativa, Oseas la busca, la compra de nuevo, paga el precio de su redención y la lleva a casa. Este acto es uno de los momentos más poderosos de la historia, pues encapsula el corazón del Evangelio, un Dios que no solo ama a los que le son fieles, sino que también busca, redime y restaura a los que le han traicionado. La redención de Gomer por parte de Oseas no fue una transacción fácil. Implicó un sacrificio personal, un costo real. Así es también la redención que Dios ofrece. No es barata, no es superficial. Es un acto que requiere sacrificio, un acto que solo el amor más profundo y puro puede motivar. En este sentido, Oseas se convierte en una figura de Cristo, quien siglos después pagaría el precio máximo para redimir a la humanidad. El acto de Oseas de comprar de nuevo a Gomer no solo restauró su matrimonio, sino que también simbolizó la disposición de Dios para restaurar a Israel, y por extensión, a toda la humanidad. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, no importa cuántas veces hayamos traicionado a Dios, su amor siempre está dispuesto a pagar el precio de nuestra redención. Esta verdad es a la vez reconfortante y desafiante, pues nos recuerda que, aunque el amor de Dios es incondicional, no es pasivo. Es un amor que actúa,
que se mueve hacia nosotros, incluso cuando nos hemos alejado. El precio que Oseas pagó por Gomer también nos lleva a reflexionar sobre el valor que Dios otorga a cada alma. Gomer, a los ojos de la sociedad, había perdido todo valor. Era una mujer marcada por el pecado, despreciada y abandonada. Pero para Oseas, y por lo tanto para Dios, su valor no estaba determinado por su pasado ni por sus acciones, sino por el amor que se le tenía. Este es un recordatorio poderoso de que el valor de una persona no se encuentra en lo que ha hecho o dejado de hacer, sino en el amor inquebrantable de Dios. En la historia de Oseas, Dios nos muestra que su amor no solo soporta la traición, sino que también se dedica a la restauración. Oseas pudo haber dejado a Gomer a su suerte, pero eligió traerla de vuelta, redimirla y darle una nueva oportunidad. Este acto de restauración es un eco del gran plan de Dios para la humanidad. Un plan en el que no solo se nos perdona, sino que también se nos restaura a una relación plena y renovada con Él. La historia de Oseas y Gomer nos invita a reflexionar sobre las profundidades de la redención y la restauración, conceptos que se entrelazan con el sacrificio y el amor incondicional. Cuando Oseas decidió rescatar a Gomer de la esclavitud, no solo estaba liberándola físicamente, sino también simbólicamente restaurando su dignidad, devolviéndole un lugar en su hogar y en su corazón. Este acto de redención, tan cargado de significado, revela mucho sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Dios, a través de la vida de Oseas, nos enseña que la redención no es solo un acto de liberar a alguien de una situación adversa, sino un proceso profundo de restauración y reconciliación. Gomer, al ser comprada de nuevo por Oseas, no solo recupera su libertad, sino que también es reintegrada en la comunidad y en el pacto matrimonial. Algo que parecía imposible dadas sus repetidas infidelidades. Este gesto de Oseas es una poderosa imagen de cómo Dios busca no solo perdonar a los pecadores, sino también restaurarlos a su propósito original, a la relación para la que fueron creados. El precio que Oseas pagó por Gomer también es significativo. En la antigüedad, el costo de redimir a alguien de la esclavitud podía ser elevado, pero Oseas estaba dispuesto a pagar cualquier precio para recuperarla. Este acto prefigura el sacrificio de Cristo, quien pagó el precio máximo por la redención de la humanidad. En ambos casos, el Redentor no escatima recursos ni esfuerzos para recuperar lo que se había perdido. Este es un recordatorio poderoso de que la redención, aunque gratuita para el redimido, tiene un costo inmenso para el Redentor. Además, el acto de redimir a Gomer no fue solo una transacción económica o un simple acto de misericordia, fue un compromiso renovado. Oseas no solo la trajo de vuelta para liberarla de la esclavitud, sino que también la trajo de vuelta al hogar, a una vida de comunión y restauración. Este aspecto de la redención es crucial, pues no se trata solo de ser liberado del pecado, sino de ser restaurado a una relación plena con Dios. En otras palabras, la redención no es solo un punto final al castigo, sino un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir de acuerdo con el propósito original que Dios tiene para cada uno. En este proceso de restauración, vemos la disposición de Dios para enfrentar las consecuencias del pecado sin apartar la vista del propósito original para su creación. Gomer, como Israel, había caído en un estado de degradación, pero a través de la redención, se le ofrece una nueva oportunidad de vivir en fidelidad. Esto no significa que las cicatrices del pasado desaparezcan mágicamente, sino que, a pesar de esas cicatrices, Dios trabaja para restaurar y renovar lo que se ha dañado. La historia también nos confronta con la realidad de que la restauración no es un proceso instantáneo. Para Gomer, como para cualquiera que haya experimentado la redención, regresar a una vida de fidelidad y comunión no es un camino fácil ni sin obstáculos. Oseas, al traerla de vuelta, no solo la libera, sino que también asume la responsabilidad de caminar con ella en su proceso de sanación y restauración. Este aspecto de la historia nos muestra que Dios no solo nos redime, sino que también nos acompaña en el proceso de ser transformados y restaurados a su imagen. A través de todo esto, emerge una imagen de Dios como un esposo fiel, que, a pesar de las múltiples traiciones de su pueblo, sigue persiguiendo la restauración y la reconciliación. La historia de Oseas y Gomer, por lo tanto, no es solo una historia de juicio o advertencia, sino también una poderosa narrativa de esperanza. Muestra que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado,
El corazón de Dios siempre está inclinado hacia la redención y la restauración. Es un recordatorio de que, aunque podemos caer y fracasar en nuestra fidelidad, Dios nunca abandona su compromiso con nosotros. Su amor es persistente, su gracia es abundante, y su deseo de restaurarnos nunca disminuye. Oseas, a través de su vida y su matrimonio, nos ofrece una visión tangible del tipo de amor que Dios tiene por su pueblo, un amor que no se rinde, que paga el precio más alto y que busca restaurar y reconciliar, sin importar el costo. El proceso de restauración que Oseas inició al rescatar a Gomer es un reflejo de la naturaleza transformadora, del amor divino. La redención que Oseas ofreció a Gomer no fue solo un rescate de las consecuencias de su estilo de vida anterior, sino una invitación a experimentar una vida nueva, una vida que ya no estuviera definida por su pasado, sino por el amor que ahora la envolvía. Este acto de redención y restauración es una metáfora potente de lo que Dios desea hacer con cada uno de nosotros. No solo rescatarnos del pecado, sino transformarnos en algo nuevo y bello a través de su amor inagotable. En el relato de Oseas y Gomer, vemos un retrato de la gracia de Dios, una gracia que no solo perdona, sino que también renueva y reconstruye. Gomer, a pesar de su infidelidad, no fue rechazada ni abandonada. En cambio, fue acogida de nuevo, con todas sus fallas, en el corazón de Oseas. Esta es la gracia en su forma más pura, una gracia que no depende del mérito ni de las acciones del receptor, sino del carácter del dador. La gracia de Dios opera de la misma manera en nuestras vidas. No importa cuántas veces hayamos fallado o nos hayamos desviado, su gracia está siempre dispuesta a recibirnos y restaurarnos. Sin embargo, la restauración requiere una respuesta. Gomer, después de ser redimida, se enfrentó a la necesidad de vivir de acuerdo con la nueva oportunidad que se le había dado. Aquí es donde la historia de Oseas se entrelaza con la de Israel, por extensión, con la de todos nosotros. Después de experimentar la redención, se nos llama a vivir de una manera que refleje el cambio que ha ocurrido en nosotros. La gracia no es una excusa para continuar en el pecado, sino una llamada a una vida transformada. El amor de Oseas hacia Gomer no fue simplemente un sentimiento, sino una decisión diaria de actuar con compasión, paciencia y perdón. Este amor sacrificial es una imagen poderosa del amor de Dios por su pueblo. Un amor que no se mide por la respuesta inmediata, sino que persiste incluso cuando no se ve correspondido. Este es el tipo de amor que transforma corazones y vidas. Es un amor que nos invita a dejar atrás las viejas maneras de vivir y abrazar una vida nueva, marcada por la fidelidad y la integridad. La narrativa de Oseas nos recuerda que el proceso de restauración puede ser doloroso y desafiante. Gomer, al igual que Israel, necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero también necesitaba aprender a vivir en la libertad que le había sido otorgada. La redención no elimina automáticamente las consecuencias del pecado, pero ofrece la fuerza y la gracia necesarias para superarlas y avanzar hacia una vida renovada. Es un viaje de transformación, donde cada paso nos acerca más a la imagen que Dios tiene para nosotros. En esta historia, Dios no solo actúa como un juez que castiga el pecado, sino también como un sanador que busca restaurar lo que se ha roto. La relación entre Oseas y Gomer ilustra cómo Dios trabaja pacientemente para restaurar la relación rota entre él y su pueblo. A través del sufrimiento y la paciencia de Oseas, se nos muestra que la restauración no es un acto único, sino un proceso continuo que requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, amor constante. La historia también nos desafía a reconsiderar cómo entendemos el amor y la fidelidad en nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a amar de la misma manera que Oseas, con un amor que persiste a pesar del dolor y la traición? ¿Estamos dispuestos a responder al amor de Dios con una vida de fidelidad y transformación? Estas preguntas nos llevan a una reflexión profunda sobre el tipo de relación que tenemos con Dios y con los demás. La restauración de Gomer no solo benefició a ella y a Oseas, sino que también sirvió como un testimonio para todo Israel. A través de su historia, Dios mostró a su pueblo que, a pesar de su infidelidad, siempre existe la posibilidad de ser restaurado. Esto es una promesa de esperanza para todos los que se han desviado, para todos los que se sienten atrapados por su pasado. El mensaje es claro, no importa cuán lejos hayamos caído, la restauración es posible a través del amor y la gracia de Dios.
El mensaje de la historia de Oseas y Gomer es tan relevante hoy como lo fue entonces. Nos recuerda que la redención y la restauración no son solo palabras, sino realidades que podemos experimentar cuando nos entregamos al amor transformador de Dios. Es una invitación a dejar atrás el pasado y a caminar en la nueva vida que Él nos ofrece, una vida donde su gracia y su amor nos renuevan y nos guían hacia la plenitud. La historia de Oseas y Gomer culmina en un mensaje de esperanza y renovación que resuena a través de los siglos, recordándonos que la misericordia de Dios no tiene límites y que su deseo de restauración está siempre presente. A través de la vida de Oseas, vemos que Dios no solo observa nuestras caídas desde la distancia, sino que se involucra activamente en nuestro proceso de sanación, guiándonos hacia una nueva vida llena de propósito y reconciliación. El amor que Oseas mostró a Gomer, a pesar de sus repetidas traiciones, es un reflejo directo del amor divino, un amor que es incondicional, inmerecido y eterno. Este tipo de amor va más allá de la comprensión humana, porque no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Es un amor que persiste, que busca lo perdido, y que no se da por vencido, incluso cuando el objeto de ese amor parece irredimible. Es este amor el que sostiene todo el relato, un amor que ilustra la disposición de Dios para perdonar y restaurar a su pueblo, no una vez, sino cuantas veces sea necesario. En la vida de Gomer, podemos ver representada nuestra propia naturaleza humana, propensa al error, a la infidelidad y a buscar fuera de Dios aquello que creemos necesitar. Sin embargo, como Gomer, también estamos invitados a regresar, a ser redimidos y restaurados por el amor de Dios. Este es un recordatorio poderoso de que, a pesar de nuestras faltas y errores, nunca estamos demasiado lejos del alcance de la gracia divina. Dios siempre está dispuesto a abrirnos los brazos y a guiarnos de vuelta a casa. El matrimonio de Oseas y Gomer, en toda su complejidad y dolor, sirve como una parábola viva del pacto entre Dios y su pueblo. Así como Oseas no abandonó a Gomer, Dios no abandona a su pueblo. Incluso en medio del juicio, cuando parece que todo está perdido, Dios sigue siendo fiel a su promesa. Este es un aspecto central de la historia, la fidelidad de Dios frente a la infidelidad de su pueblo. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios se mantiene firme en su pacto, siempre dispuesto a restaurar la relación con su pueblo, aunque ellos se hayan desviado. El acto final de Oseas al redimir a Gomer, al comprarla de nuevo y llevarla de regreso al hogar, es un poderoso símbolo de la obra redentora de Cristo. Así como Oseas pagó un precio para rescatar a Gomer de la esclavitud, Cristo pagó el precio más alto para redimir a la humanidad del pecado. Es un acto de amor supremo, que no solo libera, sino que también transforma. En Cristo, no solo somos perdonados, sino que somos hechos nuevos, restaurados a la imagen de Dios para vivir de acuerdo con su propósito. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al amor redentor de Dios. ¿Cómo respondemos a su invitación a ser restaurados? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás nuestras antiguas formas de vida y a abrazar la nueva vida que Él nos ofrece? La historia de Oseas y Gomer nos desafía a aceptar el amor de Dios, no solo como un acto de fe, sino como un compromiso diario de vivir en la luz de su gracia y verdad. El mensaje final de la historia es claro: la restauración es posible, no por nuestros méritos, sino por el amor persistente de Dios. A través de la vida de Oseas, Dios nos muestra que su amor es más fuerte que cualquier pecado, que su gracia es más profunda que cualquier abismo, y que su deseo de restaurarnos nunca se apaga. Es un llamado a dejar que ese amor nos transforme, a permitir que la gracia nos guíe hacia una vida renovada en comunión con Él. Así, la historia de Oseas y Gomer se convierte en una poderosa ilustración de la naturaleza de Dios, un Dios que es justo, pero también misericordioso, un Dios que disciplina, pero que también restaura, un Dios que no solo nos llama a volver a Él, sino que también nos provee el camino para hacerlo. Es un recordatorio de que, aunque podemos alejarnos, siempre existe la posibilidad de regresar, de ser recibidos con los brazos abiertos por un Padre que nunca deja de amarnos. En última instancia, la narrativa de Oseas y Gomer nos lleva a un lugar de humildad y gratitud. Nos recuerda que, sin importar cuán lejos hayamos caído, el amor de Dios es capaz de alcanzarnos, de levantarnos y de restaurarnos. Nos invita a vivir una vida que refleje esa verdad, una vida marcada por la fidelidad, la gracia y la profunda gratitud por el amor inmerecido que hemos recibido.
Es un llamado a ser testigos de ese amor en el mundo, mostrando a otros la misma gracia y compasión que hemos experimentado, para que ellos también puedan conocer y experimentar la redención y la restauración que solo Dios puede ofrecer.